Querido amigo, buenos días. Buenos días para mí, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo has ¿Cómo, estado? cómo está todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, yo de verdad tenía Viendo, muchísimas ganas, Carlos, de hacer esta entrevista porque, bueno, había escuchado muchísimo hablar de ti. Obviamente estoy en este mundo de la alimentación y el fitness desde hace muchísimo tiempo. Había escuchado también mucho de tu libro, El Milagro Metabólico. Lamentablemente te lo dije hace un momento, no me lo he leído, pero me leí tu libro nuevo y me encantó sobre todo la forma en la cual lo has redactado. Y es justamente en base a ese libro que quise hacer esta entrevista. Pero antes de meternos en materia, Carlos, a mí me gustaría pues que seas tú quien se presente para quien aún no te conozca, que yo creo que la mayoría te conocerá, pero que nos cuentes un poquito más de quién es el doctor Carlos Aramillo y sobre todo el por qué empezó esa pasión y sobre todo el por qué de redactar libros como El Milagro Metabólico y el de Cómo. ok. A mí no me gusta presentarme nunca por mi profesión, porque mi profesión es un rol que hago solamente en un ratico muy corto de mi vida. O sea, yo cuando llego a mi casa, aquí nadie me dice doctor, porque mi hijo no, sí, entonces ser el doctor Carlos Jaramillo es solamente un rol que juego un ratico, es un disfraz que me pongo por un ratico, pero el resto del tiempo a mí me gusta pensar que soy un ser humano que vive, una persona que le gusta descubrir, que le gusta cuestionarse, que le gusta cuestionar, que le gusta investigar, hacerse preguntas, buscar diferentes cosas. Disfruto mucho parte de lo que, o sea, mi profesión en el ratico que como médico me dediqué por muchos años a pensar en que lo que quería hacer era cirujano y empecé por ese camino. En el camino de la cirugía, encontré en paralelo el camino de la nutrición clínica. Me dediqué por muchos años a hacer nutrición clínica, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes en cuidado intensivo, haciendo fórmulas avanzadas de nutrición parenteral, que es la nutrición por las venas. Yo estudié directamente con la persona es, que describió, porque no puedo decir que se inventó, que describió y que hizo la nutrición parenteral. Y desde ahí me apasioné y después me llevé una gran decepción del mundo de la cirugía y encontré la medicina funcional como algo que nunca en mi vida había visto, con la misma posibilidad de corregir cosas como lo hace uno en cirugía, que uno en cirugía corrige algo y en la medicina funcional me llamó mucho la atención hacerlo y me di cuenta que podía traer todo el conocimiento que traía de nutrición, pero sacarlo de la clínica y llevarlo al día a día para mi forma de hacer medicina funcional. Y empiezo a hacer medicina funcional hace más o menos 10 años y empiezo a ver a la gente mejorarse de unas cosas que yo nunca en mi vida había visto que la gente se mejorara aplicándole mucha ciencia a la nutrición y mucha ciencia a las causas de la enfermedad y muchas cosas. Y entonces, bueno, obviamente viendo que la enfermedad cardio, cerebro, metabólica es la principal causa de muerte y enfermedad en el mundo, dije, bueno, voy a escribir un libro, por lo menos que sea una guía para mis pacientes. Y escribí El Milagro Metabólico en el 2018, se publicó en el 2019. Y pues yo lo lancé por lo menos que fuera una guía para mis pacientes. Si era una guía para mis pacientes y ya, pues ya con eso era muchísimo. Y pues el libro empezó porque pues yo lo quise explicar de la manera más cercana, respetuosa, eh, porque no es un libro para médicos, es un libro para que lo entienda todo el mundo. Pero después me quedó una deuda, me quedó una deuda de decir, y el que no tenga un problema metabólico, yo no le estoy explicando cómo comer. El que ya haya corregido su problema metabólico, yo no le estoy explicando cómo avanzar. Entonces me quedaba esa deuda. Entonces escribí cómo, que traté de hacer una guía nutricional lo más completa posible, si bien obviamente siempre quedarán cosas por fuera, si bien no es la verdad absoluta, es una aproximación donde
tú que ya lo leíste, cualquier persona, en cualquier momento de su vida, cualquiera que sea su preferencia, omnívora, vegano, vegetariano, lo que sea, quiere aumentar masa muscular, bajar, lo que sea, y quiere saber por lo menos cómo empezar a ponerle orden a su alimentación, ahí va a encontrar la respuesta, ¿sí? En lo que sea, cualquiera que sea su preferencia. Entonces eso es, y porque yo tengo un sueño, y es un sueño al que le voy a dedicar todo mi impulso, empeño, fuerza, ganas, energía en mi vida profesional, y es mi gran sueño de revolución de la salud es hacer que cada día más personas eleven su nivel de conciencia a volverse dueños de su salud. Y para yo volverme dueño tengo que tener herramientas y necesito que me enseñen a usar esas herramientas. Entonces, ese es mi gran sueño en salud, llevar salud a los hogares y a la conciencia de más personas en el mundo para hacer eso. Eso es. Qué bonito, Carlos. De verdad que es un muy bonito objetivo. Yo creo que ahora más que nunca se necesitan personas como tú que se dediquen de lleno prácticamente, aunque como tú dices, ¿no? Que no las 24 horas del día no eres el doctor Carlos Jaramillo, pero gran parte de tu tiempo realmente lo estás dedicando a eso y de verdad que es una muy buena causa, sobre todo en el mundo y en el contexto en el cual vivimos a día de hoy. Y yo quería empezar por preguntarte, yo creo que lo más importante de todo, porque a día de hoy, bueno, y tú lo habrás vivido con tus hijos, todos sabemos comer como un acto, como una acción, pero alimentarnos realmente sabemos poco. ¿Por qué nos estamos alimentando tan mal y por qué cada vez lo hacemos peor? Yo creo que la revolución industrial y todo lo que ha venido pasando es, no sé, digamos de 500 años para acá, no digo que la revolución industrial sea hace 500 años, pero digo, desde que empieza esa gran explosión desde el Renacimiento a, como a entender muchas cosas del mundo externo, empezamos cada día a perdernos más a nosotros. Y cuando al final, pues desde 1800 empieza la revolución industrial y tiene esa mega explosión, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan tantas industrias a surgir y empieza ese gran cuestionamiento de tantas cosas, el mundo hacia afuera se volvió demasiado importante. Cómo yo le aporto al sistema económico de cualquier cosa que sea lo que haya, bajo un miedo también mundial muy grande, y es ese miedo de la escasez. Y creo que hay otra cosa que marcó una diferencia que se combina una con la otra, y es con la que obviamente pues, estoy profundamente de acuerdo, y es el hecho de la mujer querer salir obviamente también a formarse, a aportar, a hacer todas las cosas que quiere hacer. Entonces, hay una desconexión del ser humano, hay una gran necesidad de aporte hacia afuera y hay las megaindustrias vienen creciendo, para lo cual entonces dice, no te preocupes, papá, mamá, lo que sea, quieres salir, ve y sal y haz lo que quieras. Al fin y al cabo, comer es el arte de masticar y tragar para estar lleno, no el arte de nada más. Y te vamos a dar unas soluciones, no te preocupes, mira, hay unas cosas que se llaman los sabores artificiales, que eso no pasa nada porque eso es al fin y al cabo, eso es química, como el cigarrillo, el humo entra, el humo sale, eso no pasa absolutamente nada. Y yo creo que eso ha contribuido cada vez más y más y más a una profunda desconexión que se traduce no solo en el tema de la alimentación, se traduce en el tema de la falta de ejercicio, de la falta de autoconocimiento, de autogestión, de no aprender a gestionar mis emociones, de no entender que cuando estoy muy bravito, soy yo el que está bravo. ¿Sí? O sea, el problema no son las cosas, el problema es como yo las veo y como yo las interpreto. Entonces llegamos a un punto donde nuestros antepasados en la selva eran capaces de identificar
las plantas que hacían bien, las que no, tener una conexión con el cielo, con el entorno, con los animales, con la tierra, conocer los alimentos y eran capaces de transmitirlo a sus hijos y a sus generaciones venideras. Hoy nosotros no sabemos identificar un alimento para bien o para mal en un supermercado, donde están ahí. Entonces, ese nivel de desconexión con nosotros en todos los sentidos nos tiene profundamente enfermos. Hace poquito vi con mi hijo Wally, no la veía hace años, y Espectacular. yo la veía, yo decía, o sea, de las películas más adelantadas y más reales, o sea, o sea, hay dos obras que a mí me parecen una cosa impresionante de cómo son capaces de ver algo que es una realidad. Uno es 1984, el libro de Orwell, que me lo leí hace un mes y decía, esto es impresionante. Y lo otro es ¿Nunca te lo habías Wally. leído? No, Espectacular. no, pero en serio que impresionante. Mira, Impresionante. Eso parece como si lo hubieran escrito hace 2 años. para mí fue una narración, bueno, yo soy venezolano para el que no lo sepa, para mí fue una narración literalmente, a pesar de que fue escrito hace muchos años, fue una narración de lo vivido durante la época que viví en Venezuela, que pasé prácticamente 26 años de mi vida en Venezuela, hablando del libro de George Orwell. Es impresionante de verdad. Y la película de Wall-E es espectacular, de mis películas favoritas, justamente por lo que tú dices. Es un reflejo no del futuro, es más un reflejo del presente de lo que estamos viviendo a día de hoy. Porque Así es. a día de hoy prácticamente la verdadera pandemia es justamente ese sobrepeso y esa obesidad. Y yo quería preguntarte que cuáles son las consecuencias realmente de tener ese exceso de grasa en nuestro físico, porque veo que muchísimas marcas y muchísimo y nuestro entorno básicamente en un intento por normalizar, por también por encajar en la sociedad en la que vivimos, estamos no sé si en un intento de normalizar, pero sí que a fin de cuentas, cuando vamos todos a un mayor sobrepeso, una mayor obesidad, al final el delgado es el extraño. La persona que está en forma o que Sí, tiene salud es el extraño, es el que está fuera del lugar. Entonces, ¿cuáles son las sí. verdaderas consecuencias de tener ese exceso de grasa? De grasa? Es que mira, es una línea tan delgada entender esto, porque ahorita ha habido tanto ese crecimiento que, entonces si dices que tener un gran sobrepeso puede ser un problema de salud, entonces dice, es que tú tienes obesofobia o gordofobia. Y digo, no, yo no tengo gordofobia ni obesofobia, porque además cuando uno tiene fobia a algo, uno tiene miedo. Y yo no le tengo miedo a eso. Por el contrario, por el profundo amor que siento hacia mis pacientes y hacia los seres humanos y de ver que hay una consecuencia hoy en el mundo nefasta de la cual la mayoría de las personas ni siquiera es su culpa. Porque ya es que me estás diciendo que es que yo me odio y es mi culpa, ¿no? Yo no te estoy diciendo eso. Antes te estoy diciendo, la culpa es nuestra, de nosotros, de los profesionales de la salud, que no fui capaz de enseñarte cómo hacer las cosas diferentes. Entonces, y porque además creemos que es que esto es un tema que es que quien está en sobrepeso es simplemente es una persona que está comiendo en exceso. Y resulta que una persona que nace por cesárea, se le altera su microbiota, arranca con alergias y tiene las primeras infecciones y le dan un montón de antibióticos y se le altera más la microbiota y empieza desde niño a generar inflamación y a Estás generar describiendo mi vida. hiperglucemia por, ¿sí? Y sigue creciendo. Y entonces le dan por ahí de vez en cuando un yogurcito o alguna cosa y sigue generando más inflamación. Es un niño gordo, un adolescente gordo y que con mucha seguridad va a tener una explosión en algún punto a generar más sobrepeso, más obesidad y entonces dice, pero es que yo realmente no he comido tan mal como para que esto sea una realidad en mi vida y mírame. Claro, la disbiosis que has traído ha generado un montón de alteraciones en múltiples sistemas, que no es el caso de hablarlos ahorita, desde inflamación, alteraciones hormonales, en hormonas sexuales, en hormonas metabólicas,
y que hoy tienes este resultado. Entonces, la solución para esa persona no es inyectarles Victoza, no es darles metformina, no es hacerles una cirugía bariátrica porque no les va a funcionar. No, tampoco es matarte haciendo ayuno ni matarte haciendo ejercicio. Cada persona hay que aplicarle el correctivo que hay que aplicarle, porque no, la medicina no se hace en talla única. Pero las consecuencias del sobrepeso son reales. Entonces, cuando vuelvo y te digo, la línea es muy delgada, porque decir es que salen ahora tallas para gente que tiene sobrepeso. Absolutamente de acuerdo que no te tengan que vender los skinny jeans si tienes un sobrepeso de ese tamaño, pero, y que te puedan vender algo que te puedas poner hoy, estoy absolutamente de acuerdo. Pero de una manera amorosa y con conciencia podrías reconocer que esa no es tu talla. Y de una manera amorosa y con conciencia puedo empezar a entender cuáles son los correctivos que tengo que aplicar en mi cuerpo para ir mejorando eso, no por un estereotipo, no por ser el más flaco y el más fit, no por ser, por modelar mañana para Calvin Klein o por ajustar para la talla que mi suegra quiere que yo tenga o para que, no, para lo que yo amorosamente elijo, porque hoy me acepto en sobrepeso o con obesidad, pero también con sobrepeso y con obesidad tengo la capacidad de mirar hacia adentro y decir, esto no ha sido mi culpa, o sí ha sido mi culpa porque me he dedicado a comer desaforadamente, pero hoy, sí, cualquiera que sea el camino, hoy decido amorosamente hacer la diferencia en mi vida, porque las consecuencias a nivel metabólico, a nivel articular, son desastrosas. Entonces, ¿de qué me sirve que me tengan controlado con metformina, estatinas, aspirina, antihipertensivos, si no me puedo mover? ¿De qué me sirve que me extiendan mi expectativa de vida desde los 60 hasta los 85 si estoy en una cama, tirado porque por la obesidad no me puedo mover? Me dicen, pero es que ya te hicimos el bypass. Pero es que, hombre, es que no se trataba del bypass, es que el bypass no era lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque simplemente me hicieron un protocolo. Porque es que hay que hacer la medicina por protocolos. Y el que no sigue un protocolo no quiere seguir la evidencia. Y yo digo, wow, los protocolos deberían ser una guía, no tiene que ser una obligación. O sea, es una orientación, pero las consecuencias son reales. Son reales. Y uno lo que tiene que hacer es aceptarse con amor y empezar a cambiar. Si es la decisión de cambio, empezar a cambiar con amor hacia mí. Hacia mí. Y yo Eso de creo que voy a bajar de peso por mis hijos, nah. no, tiene que ser, yo siempre digo que el objetivo que uno se plantee, sea cuando te lo plantees, tiene que ser relevante para uno, no para alguien más. Y me parece brutal que lo hayas planteado de ese modo desde la aceptación, ¿no? Porque uno tiene primero que aceptarse tal y como está para poder cambiar, no esperar a que uno logre el cambio para después aceptarse. No funciona así. No, porque además siempre vas a estar a 1 metro de distancia. Siempre te va a faltar un poquito. Ya cuando tenga el abdomen un poquitín más marcado, ahí sí me voy a aceptar. Y entonces ya lo tienes más marcado. Me está faltando es un poquito más de pierna. Y cuando tienes más pierna, pero es que ya tengo la pierna muy grande contra la nalga, me faltas más nalga. Siempre vas a estar a 1 metro de distancia de estarte aceptando. Yo me acepto hoy y me amo hoy tal cual y como soy y voy a disfrutar el proceso de cada día buscar la mejor versión de mí. Punto. Y es Sin que obsesión, sin amor, pues sin... el aceptarse muchas veces las personas piensan que es que implica que uno no puede trabajar por algo más, por algo mejor. Y más De bien es al acuerdo, contrario, uno se puede de aceptar y acuerdo, seguir trabajando por ser algo mejor. de acuerdo, de acuerdo. Pongámoslo, salgámonos de la salud. Vámonos al tema económico. Si tú estás pasando por una situación económica desastrosa, no conozco la primera persona que diga, porque tengo una pobrefobia.
Entonces, es pobrefóbico el que me diga que me quiera ofrecer un trabajo para salir de esta situación económica que me está haciendo muy difícil y que le estoy debiendo plata a los bancos. Eres un pobrefóbico, David, porque me estás ofreciendo trabajo. Déjame que yo estoy así feliz con los bancos llamándome todos los días y encima mío. Uno dice, no, tengo una situación donde tengo una dificultad económica, la acepto, pero también voy a hacer las cosas para salir adelante con amor y con responsabilidad, porque esta situación es una situación que me puede traer muchos problemas. Bueno, la salud no es diferente, ¿sí? Que hay gente que seguramente te puede criticar tus cosas de salud, pues saca a esa gente de tu vida. Carlos, el problema es que yo creo que hay un sesgo demasiado grande y es lo que yo siempre critico un poco al aire porque sé que ni nadie me va a escuchar ni hay forma de cambiarlo. Y es el hecho que la persona enferma, la que está sufriendo esas consecuencias de ese sobrepeso, de esa obesidad, probablemente uno no la está viendo porque o está en su casa luchando o está en un hospital o una clínica luchando. Porque muchas veces te llevas a eso, ¿no? A ese tipo de enfermedades te llevas un poco a aislarte del mundo. Entonces, mientras uno no lo vea tangible, mientras uno no sienta de que eso es, existe esa posibilidad de llegar allí, es muy difícil hacerle ver a esa persona de que realmente existen consecuencias tan graves como las que hemos mencionado. Claro, pero recuerda lo que te decía al principio cuando empezamos. Por eso mi mayor sueño es hacer una gran democratización de la salud, donde parte de una cosa, y es que yo soy el dueño de mi salud, tú eres el dueño de la tuya, y las 3.000 personas largas que nos están viendo, cada uno es dueño de tu salud. El dueño de tu salud no es tu médico es tu guía, es Mire, quien te acompaña, la quien te frase que tú orienta. pones, me gusta la frase que tú pones en el libro que dice que la salud no se prescribe. De acuerdo, la salud se vive, se practica, se siente, se entiende. Sí, eso no es que la salud está a una prescripción de distancia, a un paracetamol de distancia, a un ibuprofeno de distancia, a un losartán de distancia. No, la salud no es una prescripción, es algo completamente longitudinal. Entonces, si yo te devuelvo a ti el hecho de que tu salud depende de ti, te lo devuelvo. Primer punto. O sea, me estás devolviendo algo que por muchísimos siglos me lo quitaron porque además en la conciencia de muchas prácticas religiosas, la salud depende es de un ser supremo, no de mí. ¿Sí? No estoy negando, o sea, el que quiera tener una práctica religiosa, perfecto, yo tengo la mía también. Entonces, parto por empezar que mi salud depende de mí. Número dos, voy a entregarte herramientas. Te voy a entregar una caja de herramientas. Y número tres, te voy a enseñar a usarla. Yo ya lo he visto, eso transforma sociedades. El día que yo estaba en Santiago, que yo lo cuento en cómo, en Santiago de Chile, se me acerca una señora a mostrarme sus fotos, a decirme, me sorprende que usted esté aquí porque yo me leí su libro El Milagro Metabólico y yo tenía diabetes y yo reversé completamente mi diabetes sin conocerlo, sin ir a una cita con usted, sin ir a absolutamente nada. Porque usted fue la primera persona que me dijo que la diabetes se podía curar, la diabetes tipo 2. ¿Y yo qué tenía para perder? Si todo el resto me habían dicho que no se podía, ¿qué tenía para perder? Pues tenía para perder, pues, el ensayo y pues que el resto tenían la razón. Y yo solita me puse a hacerlo y me di cuenta que sí, que yo era la dueña de mi salud. Solo por ese libro, ya listo, ya se pagó el milagro metabólico. Solo por ese libro. Entonces, eso realmente ese es mi mayor sueño. Y yo creo pues que en eso también, digamos, tareas como lo que haces tú es absolutamente maravilloso. Yo creo que en esto cada día somos más. Y ese es el poder de la información, Carlos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y yo te quería preguntar, ¿cuál es, un poquito para irnos metiendo más en el tema de la alimentación, cuál es el problema
de comer para satisfacer el paladar y no de alimentarnos para proveernos de la información que realmente nuestro organismo necesita. Hay varios factores. Uno parte de la inmediatez y no de entender el propósito de la alimentación. Cuando yo entiendo el propósito de la alimentación, que la información, que es que yo me alimento no para meter calorías, ni para estar lleno, ni para masticar y tragar, sino para darle información a mi cuerpo de lo que mi cuerpo necesita, ese sustrato, esa materia prima para estar bien. Listo. Una vez yo entiendo eso, yo digo, desde ahí yo voy a coger eso que yo entiendo y eso que yo ya sé cómo balancear entre mis macros, los micros, los fitonutrientes, todo, y lo voy a hacer delicioso. Pero el primer paso es garantizar lo que me estoy metiendo. Entonces, si yo no entiendo eso, si yo no entiendo que yo como para eso, pues voy a estar buscando es el placer y no el objetivo. Cuando entiendo el objetivo, cumplo primero el objetivo y hago que el objetivo sea placentero. Otra cosa, otro problema. Hoy en día, y en esto levanto la mano y digo, yo soy uno de esos culpables, porque entendemos cómo hacerlo. Hoy en día no podemos confiar en nuestros sentidos a la hora de comer, porque tú te estás comiendo algo que sabe a queso manchego con limón y con todo eso, pero miras y es un triangulito manchatripas que no tiene nada de eso. Y yo digo, levanto la mano y digo, yo soy parte de eso, porque tú puedes hacer eso bien o lo puedes hacer mal. Yo trabajo en una compañía donde cogemos el concentrado que se obtiene del caldo de huesos de pollo, que es tan bueno para la salud, y que no todo el mundo se lo quiere comer así. Y yo, desde mi conocimiento en química y desde mi conocimiento en bioquímica, con mi equipo, somos capaces de una manera natural de hacerte una bebida de concentrado de caldo de huesos de pollo y que te sepa chocolate. Y que tú te lo tomes y no le sientas el sabor a pluma por ningún lado. O sea, yo soy capaz de engañar tus sentidos y lo puedo hacer para bien o lo puedo hacer para mal. Porque yo soy capaz de hacer un producto con cosas completamente naturales, pero la industria también sabe cómo hacerlo para mal. Y hay otro motivo, y es que la comida de alta palatabilidad, de alto placer en boca, estimula demasiado un neurotransmisor que se llama la dopamina. Y la dopamina es todo lo que te genera placer, sorpresa, novedad. El problema con la dopamina es que la dopamina genera rápidamente tolerancia. Quiere decir que entre más estimulan los receptores de dopamina, cuando estimulan las neuronas, esas neuronas se van muriendo o esos receptores se van dañando. Entonces quiere decir que yo necesito cada vez estimular con más dopamina, más a los receptores para obtener exactamente la misma respuesta. Entonces, eso que me generaba placer antes, el café que tanto me gustaba hace un mes y ahora después de tomarlo todos los días ya no me gusta. Entonces, hace que yo esté buscando todo el tiempo esa alta recompensa en el sabor y al buscar la alta recompensa en el sabor y la industria lo tiene clarito, fácilmente me pierdo por la vía de estar buscando realmente cuál es el propósito y me pierdo y eso también hace parte de la desconexión profunda. Y que tiene que ese proceso también de recompensa, para que la gente también entienda, tenía un sentido, porque obviamente si nosotros lo que necesitamos es esa información correcta, pues obviamente la naturaleza encontró la forma de recompensarnos para que luego uno sintiera la necesidad de salir nuevamente y buscar ese alimento. El problema es Por que a día de supuesto. hoy, si lo tienes a esa disposición y encima, como tú bien decías, manipulados, obviamente para hacerlo más palatable, pues allí es donde empieza realmente el problema. Y yo te quería comentar algo, porque más o menos se estima de que en nuestros antepasados pues se consumía un aproximado de unos 100 gramos de azúcar al año. Se calcula que para el año 1800 consumíamos 1 kilo de azúcar al año. Estamos hablando de hace 200 años atrás. Y a día de hoy estaríamos entre unos 60 y unos 100 kilos, según obviamente desde donde lo mires, de Por azúcar año. al año.
¿Cuál es el protagonismo que tiene el azúcar en todo esto que hemos venido hablando? Pues todo, porque es que la gran explosión del azúcar en la comida hace parte de la industrialización desde los años entre los 50 y los 70, cuando empiezan a demonizar las grasas. Cuando tú le quitas la grasa a la comida sabe a cartón, no sabe absolutamente nada. Le tienes que poner algo que sea delicioso, que sirva además de a mejorar el sabor, que sirva como conservante, eh, que sea fácilmente escalable, y el azúcar cumple con todo eso. Entonces pasamos a ponerle azúcar al ketchup, pues pasamos a ponerle azúcar a un montón de cosas que no deberían tener, bajo la premisa de que el azúcar tiene menos calorías que la grasa, que el azúcar es un energético necesario porque las células necesitan glucosa. Entonces, como necesitan glucosa, pues el azúcar es mitad glucosa y mitad fructosa, y la fructosa que va a tener de malo si es el carbohidrato de las frutas. Entonces, no, pues qué maravilla, y el cuerpo eso, mejor dicho, se la coge y la quema porque es la chispa de la vida. Y pues si eso hubiera sido así, no habríamos pasado de 50 millones de diabéticos en 1980 a más o menos 500 millones de diabéticos que se estima que hay hoy. Y no falta el que dice, eso es porque ha crecido la población del mundo. No, te puedes meter a una página que se llama Our World in Data y puedes mirar el crecimiento poblacional y el crecimiento con la diabetes, y pues te das cuenta que ni siquiera es algo que no es una opinión personal mía, es estadística mundial. ¿Sí? O sea, entes que se dedican a eso. Esa fracción de fructosa alojada en el azúcar, que es más o menos el 55%, entre el 50 y el 55%, esa fracción de fructosa es una sobrecarga de fructosa para el cuerpo que el cuerpo no es capaz de manejar. Las frutas no vienen en esa dosis cuando uno se la come entera, pero esa sobrecarga de fructosa suelta realmente es un tóxico para el hígado, porque hace poquito había un nutricionista, o pues que no es nada contra el gremio, digo, es un nutricionista que estaba diciendo, digamos, como contra algo que yo había dicho sobre la fructosa, diciendo que la fructosa al fin y al cabo se metabolizaba cuando uno hacía ejercicio, y eso no es verdad, porque uno no utiliza la fructosa como fuente de energía ni cuando entrena, uno no utiliza la fructosa en los músculos, y cuando uno entrena, uno no utiliza el glucógeno hepático, uno utiliza el glucógeno muscular, ¿sí? Son dos rutas diferentes. Eh, Esa sobrecarga de fructosa para el hígado no tiene más remedio. Él no se puede atorar con ella. No tiene más remedio que exportarla en forma de grasa. No tiene más remedio. Porque él no puede formar glucógeno. Hay solamente una vía en la que se puede formar glucógeno desde la fructosa, que es una puertica trasera que tiene, pero no vamos a entrar en ese tema porque eso no es lo que ocurre en la mayoría de las personas. Lo que se llama la fructólisis, que es la degradación de la fructólisis se hace por una vía que se llama de novo lipogénesis, que es la nueva formación de grasa a partir de una fuente que me está lloviendo en exceso, y eso me genera más grasa, más inflamación intrahepática, más inflamación extrahepática, más elevación de ácido úrico, más resistencia a la insulina, más resistencia a la leptina, mayor alteración de la grelina. O sea, los efectos son absolutamente nefastos, y esos efectos no los podemos negar. Entonces, el problema de que le hayan puesto azúcar a todo, que además el tema con el azúcar ni siquiera es de decir, no, es que uno no debe comer azúcar nunca. No, es entender cuál es la dosis. Entender, y lo repito en el libro en cómo muchas veces, cuánto es mucho y cuánto es suficiente. Entender que mi hijo se puede comer de pronto un poquito menos de una bolita de helado. Mi hijo tiene 3 años. Sí, una vez a la semana, sí, pero una gaseosa con un pedazo de pastel es por ahí 20 veces lo que él se podría haber consumido. Eso es como estar embriagado. Y si eso lo hace todos los días, ¿a qué va a conducir?
pues a la consecuencia que tenemos hoy. Lo que tú dices, que hoy quien se cuida, dicen que es que hace dieta. No, él es un ser humano normal. El que hace ejercicio, mírelo cómo se cuida. No, él es un ser humano normal. El que está delgado y que no tiene que ser el más fit, no, él es el que está haciendo lo que deberíamos hacer. Si los que estamos comiendo mal, sedentarios, no prestando atención, estando estresados, sin dormir, somos los que estamos haciendo lo anormal. Desafortunadamente, la palabra normal, yo hace poquito compartía, a mí me parece que la palabra normal le hace mucho daño a la medicina. Porque dicen, no, es que los niños en la adolescencia tienen acné, eso es normal. No, no, no. Eso es esperado y habitual hoy, pero eso no es normal. Un adolescente tiene acné porque trae inflamación desde hace muchos años, al punto en que su folículo piloso está tan severamente inflamado que produce una gran cantidad de sebo, donde la bacteria que produce el acné fácilmente puede vivir y esa persona tiene acné. Pero normal no quiere decir que realmente sea normal. Una cosa es habitual hoy por el mundo patológico que vivimos y otra cosa es normal. Ah, que es normal hoy que las mujeres tengan infertilidad. No, 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 no. No, 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 eso no es normal. Eso es habitual. ¿Por qué? Porque todas se quieren embarazar hoy después de los 30, que me parece genial, pero el problema es que a los 38 traen inflamación desde que tienen 8 años porque la mamá les está dando gomas con gaseosa y con yogurcito dulce a la bebé y la bebé de 38 sigue comiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, no entender y no regular la dosis del azúcar, eso es un problema de salud pública que a mí me parece que eso debería dar cárcel. ¿Cómo es Pero posible Carlos, que un yogur que venden para un niño de año y medio tiene 17 gramos de azúcar, cuando un niño de año y medio ni siquiera se debería comer 2 gramos en un día? Y ponen una tabla nutricional que dice, estos cálculos han sido hechos basado en una dieta de 2000 kilocalorías. A ver, ¿cómo se te ocurre? O sea, 2000 kilocalorías me las como yo. ¿Cómo me vas a decir que 2000 kilocalorías es lo que se come mi hijo de 3 años? ¿De qué me estás hablando? Modifica esa tabla. Pero no, eso no. Sí, eso no. lo manipulan a fin de cuentas a su favor. Pero Carlos, a No, mí, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, a mí me queda todavía la duda de cómo podemos estar tan, pero tan seguros de que ese gustico de vez en cuando no hace daño y de qué frecuencia estaríamos hablando. Porque claro, cuando estamos comparando con que prácticamente la cantidad de azúcar a la cual nuestro organismo estaba acostumbrada es ínfima en comparación con la que estamos consumiendo a día de hoy, ¿cómo podemos estar tan seguros de que realmente ese gustico que nos estamos dando de vez en cuando es seguro y que el de vez en cuando para unos es distinto que para otras personas? yo creo que hay dos cosas. Y es, comerme un helado me hace daño, así sea una vez al mes, depende. El problema no es el helado. El problema es que si yo me como un helado una vez al mes, pero cuando almuerzo papa, arroz, yuca, plátano, jugo de fruta, como entre comidas y como entre comidas galletas con café y en el desayuno comí pan con jugo y en la noche como tostadas con sopa de auyama espesada con harina. Y la repita que no nos falta. El problema no es el helado. El helado se va a sumar a toda tu mala alimentación, a una alimentación que no entiendes y como no la entiendes no la puedes controlar. Entonces, claro, si ya traes un síndrome metabólico por tu mala alimentación, el día que te comes un helado, pues te va a meter un disparadón de glucosa y un disparadón de insulina que al otro día te puede inflamar o te puede disparar el ácido úrico, entonces
al otro día te levantas y dices, pero yo no hice nada tan raro, solamente me comí un helado y un pedazo de pastel en el cumpleaños de mi sobrino. Claro, pero es que como ya venías con la brasa prendida, le pusiste periódico a la brasa. Pero si tienes una buena alimentación, entrenas, controlas tus macros, comes proteína adecuadamente, haces tus ayunos, eh, te mides tus marcadores, tienes la insulina bien, la glicemia bien, el ácido úrico bien, la ST y la LT, la PCR, te ves completamente desinflamado, te sientes bien, duermes bien. Un helado puede vivir perfectamente dentro de una buena alimentación una vez a la semana. ¿Por qué? Porque él se monta dentro de tus carbohidratos de esa comida que te los pudiste haber comido con un buen plato de ensalada y entonces esa glucosa o ese azúcar que tienes ahí, esa glucosa con fructosa, junto con la fibra de los vegetales que te comiste, que te van a ayudar bastante y no va a pasar absolutamente nada. El mismo helado, pero son dos condiciones completamente diferentes. Uno que se monta dentro de un tsunami, pero el problema es el tsunami que ya viene, y otro que es pues en un agua completamente tranquila. Entonces yo creo que uno, si yo me como una vez a la semana un postre dentro de mi dosis de azúcar, que la entiendo, y digo, yo como adulto me puedo tomar una dosis de 20 gramos de azúcar. ¿Cuántos son 20 gramos? Dos bolas de helado. Ok. Y hasta ahí se acabó. Pero también entiendo que esa comida no voy a comerme dos bolas de helado y me voy a tomar dos cervezas y me voy a comer una arepa y me voy a comer porque ya entonces me estoy excediendo en el equilibrio de carbohidratos de esa comida. Entonces uno tiene que aprender a negociar, pero uno negocia cuando el cuerpo está estable, no cuando el cuerpo está inflamado. Cuando el cuerpo está inflamado, la negociación es en otro sentido, porque tenemos es que darle la vueltas para el otro lado, completamente diferente. Carlos, y entendiendo el protagonismo que tiene el azúcar en todo esto, yo sé obviamente que no es el único culpable, ¿no? Porque obviamente hay muchos más ingredientes, más químicos, colorantes, endulzantes, en fin, un montón de cosas más que se le añaden pues a los alimentos para hacerlos justamente más palatables. Entonces yo te quería preguntar de qué otros ingredientes tenemos que estar, digamos, pendiente a la hora de elegir, sobre todo esos productos que son procesados y ultraprocesados. Los aceites vegetales, yo creo que hay que tenerles mucho respeto. Sí, el aceite de soya, de girasol, de canola, de maíz, eh, hay el de cártamo, que aquí no es muy común, que es lo que en Estados Unidos se llama el safflower. No sunflower, sino safflower. Eh, esos hay que prestarle mucha atención. Yo creo que si uno consumiera la misma cantidad o la misma frecuencia de aceites vegetales que de azúcar, los aceites vegetales son mucho más dañinos que el azúcar, porque los residuos químicos que le dejan es nefasto. Entonces, los aceites vegetales yo los tendría muy por fuera de la vida, solo para el día que te vas a comer unas French fries, unas papas a la francesa en un restaurante y listo. Eh, Hay químicos que son muy nocivos, el glutamato monosódico es muy nocivo, altamente inflamatorio, eleva muchísimo el ácido úrico, altamente adictivo además. Hay uno que se llama el TBHQ, que es la tetrabutirhidroquinona, es un derivado del petróleo. Te lo ponen en los huevitos estos que le gustan tanto a los niños que tienen una sorpresita por dentro, eso, ya sabes cuál es. Uno mira los ingredientes y dice, contiene antioxidantes TBHQ, y uno dice, ¡ay, antioxidantes! ¡Ay, para mi piel! No, 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 antioxidantes para el producto. Y solamente para que sepas, ese antioxidante es el mismo líquido que tienen los encendedores con los que la gente prende para fumar. Eso le están rociando al cereal, a los cereales de caja,
a muchos de estos trail mix de maní y eso que compras para la fiestica, que dices, uy, rico, que viene maní, marañones, con chocolatico y todo, delicioso. Fíjate en los ingredientes. A muchos les ponen TBHQ. Hay otro que se llama el BHA. eh, el BHA. Hay un primo que tiene el BHA que se llama el BHT, pero el BHT no hace. El BHT incluso es un antioxidante interesante. Pero el BHA es bien nocivo. ¿Qué otro ingrediente es así bien nocivo que uno tiene que tener? No, yo creo que esos son como los más. Bueno, la lecitina de soya también depende de la dosis y depende de la fuente. El problema es, si se hace con soya orgánica, la lecitina de soya no tiene problema. Em, no, pues así como que uno pueda leer y uno puede identificar en una etiqueta que los pueda ver con frecuencia, eso. Yo creo que Eso la no. fórmula más fácil es esa, ¿no? Que si no eres capaz ni siquiera de Ah, mencionarlo, los nitritos también, los nitritos de los embutidos son terribles. sí, que mientras no lo puedas Las ni harinas mencionar, refinadas, si no lo puedes mencionar, por lo mejor menos evitarlo. duda. Sí, por lo menos duda. Carlos, y yo te quería preguntar algo porque, claro, seguramente quienes nos están viendo y nos están escuchando se pensarán, bueno, que no le estás dando opciones porque habrán empezado a revisar los ingredientes de lo que comen. Y ya para ir terminando la entrevista, me gustaría pues dar también algunas soluciones. Pues más allá, obviamente, en tu libro de cómo te extiendes mucho más en la parte de la solución a todos estos problemas, pero me gustaría saber en qué alimentos deberíamos basar nuestra alimentación. Mira, yo creo que uno tiene que basar la alimentación por ahí entre un 85 y un 90% en comida que encuentras en la plaza de mercado. Carnes animales de buena calidad, huevo, granos, nueces, vegetales, frutas, especias y condimentos. Uno dice, no, es que hoy en día esa comida se ha vuelto costosa. Se vuelve costosa si estás en Málaga y quieres comer kiwi chileno. Entonces dices, no, pero es que quiero un kiwi supernatural. Claro, mientras comas natural y fresco, de temporada y local, vas a estar bien. Quien está en Alaska, que quiere comer carne de ñu, pues, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Quieres que quiero espárragos peruanos? Pues vas a pagar un montón por los espárragos peruanos más la huella de carbono que se tiene. Yo, el único que por lo menos defiendo aquí en Colombia, porque es que no hay otra opción que sí toca traer, es el vino tinto, porque es que aquí no puede haber, por lo que no hay estaciones, y el vino necesita estaciones, entonces hay que. Pero mientras comas fresco, local y de temporada, vas a comer bien y vas a estar. ¿Qué haces con el resto con el otro 15%? Come cosas que tengan un mínimo procesamiento. Mínimo procesamiento uno dice como qué. Pues algo que venga deshidratado, algo que venga hidratado, o algo que tenga una cocción leve, algo que tenga macerado, algo que venga licuado. Digamos, si vas a comprar una pasta de una reducción de tomate que simplemente la cocieron y la licuaron y la pusieron en una lata, eso tiene mínimo procesamiento. El café que consumimos todos los días, eso tiene mínimo procesamiento. El café se recoge, se seca, se descascara y después y se tuesta. Fin. El café descafeinado, hay uno que es por extracción química, pero otro que es por lavado. Eso es un mínimo procesamiento. Algo que lo cocinan y después lo secan con aire. Eso es un mínimo procesamiento. Y de todas maneras, la vida no puede ser cuadriculada. Si hay un gusto que te gusta, que sabes que es un ultraprocesado, pero es algo que te gusta de vez en cuando y con lo que identificas que uno, no estás con un problema inflamatorio crónico que te va a disparar, el ejemplo que pusimos ahorita de la ola, sino que ya estás controlado y dos, es el que realmente te gusta.
Si a mí me ofrecen comer helado de fresa, a mí el helado me gusta. Si me ofrecen comer helado de fresa, no, gracias. Pero no es que te guste el helado, sí, pero no, odio el de fresa. Pero es que lo compré para ti, pues de malas, compraste el que no me gusta. No voy a comer. ¿Sí? No voy a comer. Entonces, tener en cuenta que siempre puede caber un pedacito para ese gusto, pero es el gusto que yo controlo, que yo controlo el cuándo, controlo la dosis. No me lo voy a comer ni con culpa, ni por obligación, ni por vergüenza con el otro, ni porque es que fue que me invitaron y pues a uno le toca cuando no, a uno no le toca nada. O sea, ¿cómo te vas a enfermar por vergüenza? Eso no tiene lógica, eso es ser víctima. Yo creo que mientras uno se mantenga en ese equilibrio. Y otra cosa, que dicen, es que lo único que uno tiene que hacer es comida real. No, ese es el primer paso. Porque yo me puedo comer 100% comida real de la plaza de mercado y me puedo enfermar. Me dice, ¿de qué está hablando este señor? Imposible. Si es que hay un movimiento en el planeta entero, claro, yo también lo promuevo. El movimiento de comer comida real. Pero si yo me dedico a comer papa, yuca, arroz, plátano, como poquitica proteína, o creo que es que los granos están llenos de proteína y me siento a comer grandes cantidades de frijoles, grandes cantidades de lentejas, con arroz, con jugo de fruta, con plátano, y como esto varias veces en el día, rápidamente voy a tener los triglicéridos en el cielo, voy a tener diabetes, y uno dice, pero si estoy comiendo comida natural, pero la equilibraste mal. Por eso para mí los pasos de la alimentación son paso número uno, comer comida real. Paso número dos, sacar de tu alimentación y entender bien qué comer. ¿Sí? ¿Cuáles son mis proteínas, mis grasas, mis carbohidratos? Paso número tres, ¿cómo los voy a equilibrar para mi estado de salud, para lo que yo necesito? Y paso número cuatro, y son en orden, ¿cuándo comer? Y es aprender a comer en 2 o 3 comidas esos requerimientos y después aprendo a ayunar. Pero cuando yo hago eso bien, yo puedo ir a comer a cualquier parte, en cualquier restaurante, en cualquier ciudad. Puedo viajar, eso que es que no es que viajé y me engordé, pero es porque no entiendes tu alimentación, porque no la controlas. Cuando la controlas, puedes ir a cualquier parte. Y tú eres dueño y no eres una víctima. Eso es. Y yo, y yo creo que lo más difícil es lo que tú decías, ¿no? De que, porque claro, mucha gente que nos está escuchando o te estará escuchando y entenderá o se sentirá que le estás dando luz verde para ese gustito. Yo creo que hay muchísima gente que no es capaz, justamente lo que tú mencionabas, de controlar realmente ese momento, ese de vez en cuando. Y yo creo que es lo importante de lo que tú mencionabas, de que tiene que ser un proceso para poder llegar hasta allí, a donde eres capaz de controlar ese momento y eres capaz realmente de disfrutar y de poder permitirte ese de vez en cuando. Hay una definición de adicción que a mí me encanta y es, adicción es cualquier cosa que no puedes controlar. El problema no es el alcohol, el problema es el día que yo no puedo controlar no tomármelo. El problema no es el azúcar, es el día en que no puedo parar. Hay un colega que es un fanático mío porque me odia, pero no hace sino seguirme todo el día. Que con quien además yo digo, es que pesar porque es que además en muchas cosas promovemos lo mismo. Pero pues yo lo dejo que me siga y lo dejo que me odie, o sea, él tiene toda la libertad de hacerlo. Que él dice, es que uno nunca debería consumirse ni siquiera una gota. Ni siquiera, porque es que además yo fui fumador y es que uno no sabe que es una adicción. Yo digo, claro, el problema del cigarrillo no es el cigarrillo, es mi desconexión conmigo donde fácilmente caigo adicto a otra cosa. El problema del azúcar no es el azúcar, ni el alcohol, ni es nada. Los problemas de los trastornos de la conducta alimentaria, el problema no es el alimento, el problema es que yo tengo un trastorno con mi control y con mi relación conmigo y fácilmente pierdo el control con cualquier cosa, ya sea con el alimento, ya sea con el cigarrillo, ya sea con el juego, el sexo, las compras, con lo que sea, con lo que sea, ¿sí?
Entonces, volvemos al principio. Cuando yo tomo control de mi vida, en todas mis cosas, y yo vuelvo a estar en control, la vida empieza a ser distinta. Y es que se es adicto cuando uno ha perdido la libertad de decidir. Si tú has perdido la libertad de decidir si fumártelo o no fumártelo, si comerlo o no comerlo, ya ahí eres un adicto. ¿De acuerdo? Y yo creo que ¿De acuerdo? y por eso justamente lo que tú mencionabas. De hecho, tengo una amiga, Teresa Terol, ella es psicóloga y trabaja con temas de trastorno de conducta con los alimentos, porque justamente lo que tú decías, no es el problema no es el alimento. O sea, el alimento está allí para todos, porque no todos tenemos el trastorno. El problema es esa desconexión que tú mencionabas que uno tiene con uno mismo. Y Carlos, yo para cerrar esta entrevista que ha sido realmente espectacular, ya estamos casi sobre la horita aquí charlando, yo creo que el tema, digamos la tendencia que hay hoy en día de dietas un poco extremistas, lo pueden ver algunos, como la dieta de repente cetogénica, la dieta incluso carnívora, keto carnívora, sea la que sea. O incluso te puedes ir al otro extremo, ¿no? La dieta vegana y demás. Pero mi pregunta es si hay posibilidad de que en el contexto en el que vivimos, tan alejados de lo que, digamos, fue nuestro estilo de vida como especie, puede haber términos medios, o sea, puede haber una escala de grises teniendo en cuenta lo desconectado. Y esto lo adjunto un poco a lo que tú comentabas de lo que es normal a día de hoy. En el futuro lo normal puede ser que incluso sea el sobrepeso, porque una persona en Estados Unidos con sobrepeso no le parece que esté fuera de lo normal. Incluso en un entorno obeso, se puede sentir incluso que es la que está sana o la que está en forma. Ujú. Pero no entiendo, o sea, entiendo, pero no entiendo tu pregunta. Que si puede existir, entendiendo de que estamos tan alejados de lo que se Ya, supone que fue nuestro... eso ya lo estamos viviendo. Claro, pero sí, sí puede haber una escala de grises, porque obviamente hay mucha conversación en las redes sociales de que sí, que te puedes permitir esto, te puedes permitir aquello, entendiendo esa desconexión que tenemos con nuestro entorno donde nos hemos forjado, digámoslo de alguna manera, pues si puede existir realmente esa escala de grises, tenemos que ser un poco más radicales en cuanto al estilo de vida y nuestra alimentación, no únicamente hablando de la alimentación. No, es que mira, a mí las dietas extremas no me gustan. El que quiera ser vegano por el tema de los animales, lo respeto perfectamente, ¿sí? Pues les recuerdo que también cuando se hace agricultura de extensión se mueren ratones, culebras, mariposas, insectos que vivían ahí y ya no viven. Te digo, solamente recuérdalo, pero si esa es tu decisión, me parece perfecto, nunca lo voy a criticar. Sin embargo, ser vegano no es garantía de ser saludable, lo mismo. Comer comida real no es garantía de nada. Voy a decir otra cosa. La mayoría de las personas que conozco que hacen dietas extremas, extremo veganismo, extremo carnivorismo o extremo keto, la mayoría tienen un trastorno de la conducta alimentaria que lo esconden en el conocimiento. O sea, es una manera de ortorexia. Sí, que no, es que yo estoy en el extremo del keto y lo que están es sufriendo por dentro, pero esconden su conocimiento, esconden la angustia que sienten por el alimento y lo esconden en un modelo de alimentación obsesiva, que detrás del conocimiento dicen, no, es que yo no tengo ningún trastorno, yo lo que estoy es en la ciencia. No, porque uno no come bien con angustia. Eso no quiero dejar de decirlo, y perdóname que me desvíe. Pero yo no creo que haya que ir a extremos. Yo creo que hay que recordar que es que la palabra ser humano se trata de eso, de ser humano. Y para ser humano, uno come bien, uno entrena, uno duerme, uno tiene relación con uno, con el entorno, con las personas, con el planeta, con la conciencia, con la esencia de la vida. Entonces,
si volvemos a la conciencia, a elevar nuestra conciencia, a volvernos dueños de nuestras vidas, de ser humanos. Yo no tengo una alimentación obsesiva, extrema. Si hay un día que no quiero entrenar, pues no entreno. Si hay un día que no puedo entrenar, pues ¿qué le vamos a hacer? No pude entrenar hoy, ¿qué le vamos a hacer? No me obsesiono por no entrenar. Hay días que duermo mejor, hay días que duermo menos, pero por lo menos intento yo estar a cargo. Yo estoy en control. Si los seres humanos volvemos a eso, no tenemos que caer en obsesiones. Nunca. Porque estoy recordando de qué se trata ser humano y no rebotar, el humano rebotando en lo que el resto de la vida, porque lo más importante es ser arquitecto y el resto ni idea. Entonces yo creo que cuando uno recuerda eso, no hay extremos. Yo creo que no. Y nunca creo que se trata de extremos. Creo que se trata de coherencia, de conciencia, de disciplina y de hacer las cosas en el largo plazo. Sí, y creo que justamente por eso, Carlos, es que mucha gente se obsesiona, sea con el entrenamiento, sea con la alimentación, y en muchos casos ni siquiera son capaces de progresar porque no son capaces de detectar que su salud y su físico siempre se va a ver lastrado por aquellos que están cuidando más. Es como el tema de la cadena siempre revienta por el eslabón más débil, no por el eslabón más fuerte. Si tú estás allí obsesionado con tu alimentación y tu descanso es una mierda, pues tu alimentación nunca va a ser de 10, tu entrenamiento nunca va a ser de 10. Entonces, entender justamente, me parece interesante lo que tú mencionas de que esto va mucho más allá del manejo del estrés, de las relaciones personales, de los ritmos circadianos, de la exposición al sol. O sea, hay un montón de factores detrás y no únicamente es alimentación y entrenamiento, que pareciera ser justamente la obsesión que nos muestran las redes sociales. Ujú. Y que además terminamos poniéndole sobrecargas a lo que no se lo merece. Yo tengo pacientes que comen perfecto, ayunan perfecto, hacen todo perfecto, pero doctor, es que no pierdo ni un gramo, no volví a perder ni un gramo. Le digo, ¿y estás entrenando? No, doc, no, es que, no, pero ¿por qué? Le digo, porque no le puedes trasladar a la alimentación lo que le corresponde al ejercicio. O todo lo contrario, el que es maratonista y se alimenta desastroso, dice, pero ¿cómo va a hacer si es que yo corro todos los días 2 horas? Le estás trasladando al resultado del deporte lo que le corresponde, pero como no es solamente deporte y alimentación, como no, sino sueño, manejo del estrés, relaciones, exposición a tóxicos y tantas cosas, porque la medicina no se hace de manera lineal, somos seres biológicos complejos, abiertos, un sistema completamente abierto, individual, bellísimo, que nos siguen tratando de hacer medicina de talla única y lineal. Bueno, y por eso me gano muchas veces las enemistades de muchos, como el que te comentaba ahorita, que dice que es que uno tiene que hacer todo por protocolos. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo y tengo derecho a no estar de acuerdo. Así es. Mira, a mí hay una frase que leí en un libro hace mucho tiempo, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, y él decía que somos dioses con ano, o sea, somos dioses limitados por nuestra mortalidad. Y es verdad, somos Sí, capaces de un montón de cosas, tenemos un organismo, un cuerpo extraordinario, y aún así, yo creo que a día de hoy, con toda la tecnología, no somos capaces de realmente aprovecharlo y hacerle honor a todo eso que nos ha dado la vida y nos ha dado la naturaleza. Entonces, Carlos, me gustaría que seas tú quien se despida con lo que quieras compartirnos para finalizar esta entrevista que ha sido de verdad espectacular. bueno, pues primero a ti, David, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme paciencia para lograr cuadrar el horario y poder compartir contigo. Qué gusto tan grande. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y también un mensaje que es el que siempre, que hemos dado varias veces, que siempre doy, que por favor
por favor, ténganlo siempre en cuenta. Es que el único dueño de tu salud eres tú. No soy yo, no es David, no es el otro médico, no, no, eres tú. El poder más grande de sanación que tienes, lo tienes tú. Nosotros te orientamos, te guiamos, la literatura avanza, guía, orienta, desmiente, ¿sí? Lo que sea. Pero por encima de lo que tú hagas con tu vida, nada ni nadie. Créeme, lo he visto demasiadas veces, demasiadas. O sea, no es algo que yo me imagino, no. Ya llevo muchos años haciendo esto y ya lo veo. Duda de todo lo que yo digo, de todo lo que diga cualquier persona, porque cuando dudas, eres capaz de ir y buscar, investigar, aplícalo, busca, vuelve y duda, vuelve y aplica, y eso te va permitiendo tener conciencia y tener coherencia, y ante todo, eso. Vuelve a traerle conciencia y coherencia a tu vida y a tu cuerpo, y con eso la vida se vuelve completamente otra. Eso te lo digo como ser humano que vive, descubre, que le da miedo, que ríe, que es padre, amigo, que duerme como ser humano. Un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y yo creo que en eso estamos. ¿Vale? David, gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Carlos, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad y me encanta despedirme de esa forma, que cada uno sea protagonista de su salud y de su vida. Un abrazo enorme Lo y mismo para muchísimas ti. gracias. Muchísimas Vale, saludos gracias a todos. a las 4.000 y pico de personas que estuvieron por allí conectadas. Un abrazo.